Primera de Timoteo, capítulo 5, del versículo 1, vamos a leer hasta el 16. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos e nietos, aprendan ellos primeros a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas las que en verdad es viuda y ha quedado sola, espere en Dios y es dirigente en súplicas y oraciones, no chiría, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la línea solo la viuda no menor, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprende a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hasta ahí. Perdón, voy a leer el otro. Ya iba a bajarlo. Dos verbos rigen este pasaje. El primero, reprendas. Es un término fuerte. Se refiere a una represión áspera o violenta. Aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, aunque una palabra relacionada aparece en el capítulo 3, versículo 3, donde describe a un anciano como alguien que no es dado a la violencia física. Aquí se prohíbe la violencia verbal más que la física. A un cristiano pecador no se le debe acribillar con palabras duras. Esto no es parte del amor de la familia. Paracaleo, exhórtale, puede significar animar, exhortar, demandar o apelar. Quizás en pie pudiera traducirse mejor como fortalecer, y tiene la idea de ir al lado para sostener al que está débil. La palabra relacionada a Paracletos es un título del Espíritu Santo. Las Escrituras son también una fuente de fortaleza. Como la palabra de Dios y el Espíritu de Dios fortalece a los creyentes, así debemos ir en ayuda cuando pecan. La confrontación del pecado en la iglesia no se debe hacer con ataques violentos a los hermanos y hermanas que han caído. Más bien, los santos que pecan deben confrontarse con amor, fortalecerse y animarse para que vivan vidas santas. Debe ser una confrontación que restaure, redima y remedie. Y debe hacerse con una actitud de mansedumbre. Habiendo enunciado en general el principio para afrontar el pecado en la familia, Pablo lo aplica a 4 grupos: ancianos, jóvenes, ancianas y jovencitas. Al anciano se le debe tratar con respeto al exhortarle como a padre. Presbúteros, anciano, no se usa aquí para hablar del oficio del anciano. El contexto indica que Pablo tiene en mente la categoría general de hombres mayores. Como un hombre joven, Timoteo debía confrontar a los ancianos que pecaban con el mismo respeto y reverencia que mostraría a su propio padre. Confrontar a alguien que está en pecado con mansedumbre es la responsabilidad de todos los creyentes. Sin embargo, cuando el hermano que peca es un anciano, debe hacerse
con especial respeto. La palabra clave para confrontar a los más jóvenes es tratarlos como hermanos. El verlos como hermanos supone que no hay un aire de superioridad. Este término implica la ausencia de cualquier jerarquía. Como indican los versículos anteriores, las confrontaciones entre hermanos deben ser con humildad y amor. Tal es el espíritu que debe estar presente cuando se confronta a un joven, a las ancianas, se le debe tratar amables como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Las escrituras son claras en que se debe proteger la pureza de las jovencitas. Al ordenarle a Timoteo que tratara a las jovencitas como hermanas, Pablo subraya que él debe mostrarse desinteresado en ellas desde el punto de vista de lujuria. La responsabilidad de la Iglesia se extiende de esta forma a todas las mujeres que han perdido a su esposo. Con el incontrolado número de abandonos y divorcios en nuestra sociedad, afrontamos un problema aún mayor que el de la Iglesia de Efeso. El trato a las viudas prueba el carácter espiritual de la comunidad cristiana. La devoción de los creyentes a Cristo pueden verse en cómo tratan a los que no tienen recursos, mediante el cuidado que proporciona la Iglesia manifiesta el amor de Cristo a los necesitados y da testimonio de un amor como el de Cristo ante el mundo que está observando. La Iglesia no puede sostener de forma indiscriminada a todas las viudas que piden ayuda. Pablo relaciona en el versículo 4, del 4 al 8 los criterios para determinar cuáles viudas de la Iglesia se deben sostener. Estos versículos definen a las que en verdad es viuda. Viudas con hijos o nietos deben recibir ayuda de ellos, no de la Iglesia. La familia tiene la responsabilidad principal con sus propias viudas. Los familiares de una viuda deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia. El ayudar a las viudas no es solo una muestra de piedad, sino también de obediencia. A los creyentes se les manda a recompensar a sus padres. Ellos tienen una deuda con aquellos que los trajeron al mundo, los vistieron, los alimentaron, les dieron un hogar, los sustentaron, los amaron y los criaron. Un segundo criterio es que las viudas deben ser creyentes. Debe ser una que espera en Dios. Su actitud es la de esperar en Dios. Eso muestra la autenticidad de su fe. Un tercer criterio es que la viuda sea una creyente piadosa. Debe ser una que es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Tal dedicación a la comunión con el Señor es la característica de un cristiano comprometido. Pablo luego instruye a Timoteo que ordene también estas cosas para que sea sin reproche. Estas cosas recogen todo lo que el apóstol ha dicho desde el versículo 3. La meta de la enseñanza de Pablo es que todos los implicados, viudas, familiares, iglesias, sean irreprensibles para que nadie pueda hallar falta en la conducta de ellos en este asunto. El testimonio de la iglesia y el de su Señor están en peligro. Al sustentar a las viudas que lo merecen y rechazar el sustento a las que no, la iglesia, así como sus pastores, se liberan de la crítica y se honrarán a Dios. El versículo 8 establece negativamente la verdad que se expresó en forma positiva en el versículo 4. En el 4, Pablo ordena que los hijos cuiden de sus padres. Aquí declara que los que no hagan son peores que los incrédulos, quienes naturalmente lo hacen. El no proveer para los que están, ya sea en el círculo más reducido o en el más amplio, hace a un creyente culpable de dos cosas. En primer lugar, ha negado la fe. Eso no se refiere a la pérdida de su salvación personal. Pablo no está aquí juzgando el alma, sino las acciones. Más bien significa que tal persona ha negado el principio de amor compasivo que está en el corazón de la fe cristiana. En segundo lugar, su falta lo hace en la práctica peor que un incrédulo. Debido a que todas estas características describen el carácter de una viuda, todas esas que verdad dice, que no me he parado a mencionar una por una porque los requisitos para servir en la iglesia deben reconocerse también como las normas a seguir en su vida por cualquier mujer cristiana. Cuando llegue el día en el que sea considerada para el servicio de la iglesia, entonces ella será competente. Mientras tanto, ella ganará un buen testimonio como una mujer de excelencia. Las características que ofrece Pablo ilustran
el plan de Dios para las mujeres. Efectivamente, hay un trato grande, debía haber un gran problema en la iglesia de Efesios, ¿verdad? Con el tema de las viudas. No era un momento con una economía gigantesca en la iglesia. Normalmente las personas que llegaban a la fe cristiana se quedaban sin trabajo. Un segundito, voy a poner los comentarios aquí. Se quedaban sin trabajo, la sinagoga, que era un sitio de ayuda, negaba toda ayuda ya para los cristianos. No era fácil en aquella época, ¿verdad? Decir soy cristiano y bautizarse y que la gente lo vea. Bueno, había algunos que a lo mejor podrían, pero no eran, no. La fe ahí, Jesús, el Espíritu Santo les hacía decir, mira, si tenemos que morir, nos quitamos por lo menos del trago que tenemos que pasar de angustia porque era complicado. Por esto la iglesia tenía una función primordial. Hoy en día la iglesia es un club. Es un club que voy, me lo paso bien el domingo, o voy otro día y tal. Y sí, soy inmigrante. Por ejemplo, aquí en España las iglesias se han fortalecido y se han hecho grande a través de los inmigrantes de Sudamérica, ¿verdad? ¿Qué pasa? Venían de allí con sus iglesias a un país donde les está tratando, ¿verdad? Como medio esclavos, ¿verdad? Que no tienen familia, que no tienen, algunos vienen al principio sin papeles, sin cosas y necesitan, de alguna tarde, Carolina, de alguna forma necesitan algo donde, y no tienen familia, no tienen nada en un país extranjero. ¿Y qué? Una iglesia evangélica, aquí está mi familia. Y la mayoría de las iglesias españolas, por no decir todas, evangélicas, son familias de emigrantes. A lo mejor son inmigrantes que ya llevan mucho tiempo, ya se han asentado, ya tienen sus papeles españoles, pero siguen, digamos, un poco desarrollando esa familia, su verdadera familia de sangre. Están muy lejos, ¿verdad? En países donde quizás después de muchos años pueden visitarlos para ver, otros mueren los padres o los familiares y no pueden ir a verlo. Entonces, por eso las iglesias, por lo menos en España, se están creciendo y están formando por esa necesidad de tener una familia. En la época en la que estamos viendo esta carta de Timoteo, allí había una necesidad gigantesca. Los creyentes se unían como familia. Número uno, porque sentían lo mismo, habían sido salvos, ¿verdad? Y estaban creyendo en su Señor que iba a venir a por ellos. Estaban ahí deseando obedecerles, llevando el testimonio a otros para que la gente pudiera entender de que Cristo ya había venido y que ahora iba a venir por segunda vez. Pero por otro lado era una necesidad suprema, era una necesidad. En Roma yo estuve en las catacumbas, las donde se escondían, ¿verdad? Bajo tierra, eran pasadizos, ¿verdad? Bajo tierra, horrible, o sea, yo no me lo imaginaba, vivir ahí sin poder salir, ¿verdad? Ahí los enterraban, había sitios, galerías que eran donde estaban enterrados, otras galerías que eran, ¿por qué? Porque eran perseguidos, los cogían y los ponían como antorchas en el palacio del emperador. ¿Para qué? Para que de alguna forma la gente no creyera, no que siguiera creciendo la fe, los echaban a los leones, eso era como y seguía creciendo, seguía creciendo, seguía creciendo, hasta que se dieron cuenta de que o te unes o te vencen, ¿no? Y dejaron de perseguirlo y crearon la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces, había un problema, había un problema. Digo, en aquella época una viuda no tenía una pensión, ¿eh? Y si era cristiana, encima menos todavía, porque a lo mejor judía, la sinagoga la ayudaba y tal, porque los sinagogas tenían dinerito. Pero un cristiano, ¿qué? De la miseria, de la misericordia. Ahí le teníamos a Pablo recorriendo todo Asia, recogiendo dinero para la iglesia de Jerusalén, porque en Jerusalén la cosa era complicada, ¿ok? Y las viudas, en este aspecto, ¿verdad? Que es la parte más importante del trabajo de hoy, aunque vamos a ver la primera, cómo tratar a los ancianos, a los jóvenes y tal. Pero las viudas en sí eran un problema. Se moría el marido, adiós, muérete de hambre. No te creas, ay, se ha muerto el marido, venga por mi pensión, como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, no estoy diciendo que haya viudas con necesidad.
¿ok? Sí, las hay. Y por eso la palabra de Dios tiene que darse cuenta de que, es que no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad si realmente tiene necesidad, es responsabilidad primero de la familia. Una familia cristiana que no cuida a su familia, señores. Qué cristiandad, eso hay que pensárselo si realmente eres cristiano o eres otra cosa. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo, mira, tienen familia, que atienda a la familia, no, que no, oye, vamos, ala, manda a la iglesia, allí dan alimentos y dan dinero, y ahí nosotros seguimos, y mientras que la iglesia, pero la iglesia no es un sitio para, ¿ok? Entonces, bueno, Pablo regula de alguna forma la necesidad que había en esta iglesia y nos muestra, primero, número uno, que es el deber nuestro el atender a nuestros seres queridos. El atender a nuestros seres queridos en las necesidades, ¿verdad? Esta es la verdadera religión, atender a los necesitados. Esta es la religión, no otra. No religión, lo que estamos viendo por ahí, ¿verdad? Que es ser muy santo y muy entendido de la palabra y muy crítico con lo que hacen los demás. No. O muy espiritual. No. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque él verá el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, bueno, nos enseña que tenemos que tener conciencia de ayudar a los nuestros. ¿Ok? Es que no se lo merece. Ya, sí, que hay algunas que no se lo merecen. Pero no se trata de si se lo merecen o no se lo merecen por su aspecto. Se trata de si tú eres realmente, ¿verdad?, la ayuda idónea y si realmente Cristo está en ti, el amor de Cristo va a hacer que realmente pases por alto todo dolor, todo resentimiento, toda cosa que, ¿verdad? Entonces, vayamos a la primera parte. La primera parte está mostrando a Timoteo en su edad, 30 y tantos años tendría, más o menos 30 años. Vamos a imaginar que tuviera 30 años. En una iglesia donde había ancianos, ¿verdad? Él le dice que, claro, porque los ancianos, porque son ancianos, no pecan, pecan. Y él como pastor, ¿verdad? No es que tiene que, hay como un policía, ¿verdad?, reprenderlos. No, habla de exhortarlos. Exhortarlos de alguna forma hay que ver este punto de vista importante. Tú ves a alguien que está en pecado, tú no tienes derecho a juzgar e ir a machacarle. Lo que tienes es la obligación de acompañarlo para que de alguna forma, o a través de la palabra, o a través del amor, o a través de lo que el Espíritu Santo quiera, restaurar a esa persona para que, porque es una víctima, ¿verdad? Hay dos tipos de pecadores. Está el pecador que todavía no está en Cristo y que por mucho que le digas es esclavo del pecado y lo único que puedes hacer es acompañarle hasta que Cristo le salve, ¿verdad? Y va a ser complicado, ¿eh? Porque como tú dices a un esclavo, no hagas lo que tu Señor te está mandando, más cuando ni entiende que es esclavo del pecado, del enemigo. No puede. O sea, de alguna forma, ¿cómo le dices a un muerto, anda? No puede andar. ¿Cómo le dices a un ciego, ve, mira? No puede mirar. Entonces, bueno, si no está en Cristo, este pecador lo único que puedes hacer es, de alguna forma, acompañar, ser acompañante del Espíritu Santo en el trabajo que está haciendo de matarlo para que de alguna forma llegue a la plaza. Luego hablamos de la plaza. Bueno, llegue a la posición en la que Cristo le puede salvar. Y una vez que le ha salvado, ya tiene los recursos, ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene la palabra, ya tiene la fe para poder trabajar con esa carnalidad que va a querer seguir errando, que va a querer seguir, ¿verdad?, haciendo de las suyas. Entonces, lo segundo es los hermanitos que están, no se dejan. Yo lo sé personalmente que no se dejan. El corazón es por encima. Fijaros, tendría que ser el Espíritu Santo por encima, pero el Espíritu Santo no es un guardia, ¿no? Él trabaja con el amor, ¿no? El corazón no, el corazón trabaja con la soberbia. Y entonces cuando tú le vas a alguien y le dices, mira, no, estás haciendo esto, en vez de decirte, ay, gracias por decírmelo y tal, y arrepentirse y volver a la paz y a la armonía, por lo general, mm, hay mucha violencia. Es muy difícil, es muy duro, es muy desagradable, es terriblemente. Hay que decir, Señor, tú verás lo que haces con él y conmigo, porque
En ocasiones es difícil. Tú vas a ayudarle, no vas a juzgarle, pero por eso dice que hay que tener cuidado, que hay que hacerlo con amor. Claro, el corazón, el corazón de que va a corregir a veces aprovecha la circunstancia para, ¡pum!, para que haya guerra y de alguna forma salirse con las suyas, ¿no? Tienes que tener cuidado. O sea, cuando vayas a corregir a alguien, ten mucho cuidado, porque ya te digo que la trampa está preparada. Sí, tú vas, tiene que ser porque vas a ayudarle, no porque vayas, es que usted es un pecador y quieras machacarle y quieras hundir y quieras demostrar que tú eres más que él. No, es por amor de alguna forma el Espíritu Santo te quiere ayudar. En este caso, tenemos a Timoteo, era joven en una iglesia donde vería cosas que, wow, entonces dice, mira, a las personas mayores, dice, con mucho cuidado, con respeto, ¿verdad? No porque estén pecando, tú tienes más autoridad que ellos. Ellos, por ser mayores, tú les debes el respeto. No porque pequen, ya no tú no le tienes que respetar. Que eso a veces pasa, ¿verdad? Parece que nosotros, los cristianos, tenemos derecho a no respetar a los pecadores. No, 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 no. En nuestro grado, mira, nosotros no somos pecadores, no porque nosotros seamos muy buenos, muy santos, muy justos y muy chachis. Somos porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha apartado de esa esclavitud y ahora nos ha dado la provisión y Él está controlando nuestro corazón de alguna medida, porque no siempre lo controla, hay veces que lo suelta para que, ¿verdad?, veamos dónde estamos, porque somos como ellos. ¿Qué diferencia? Lo que tienes de bueno no es tuyo, lo que tienes de bueno es de Cristo. Si tú crees que lo que tú tienes de santidad, que tienes de justicia, que tienes de honra, que tienes, es tuyo, lo tienes, ay, estás ahí en un peligro. Estás en un peligro, el corazón está utilizándolo para subirte y la caída son dañinas. Contra más alto estés, más daño te haces en la caída. Entonces, no, la humildad ante todo, mira, esta persona ha caído como yo puedo caer. Yo no soy más que esa persona. Esa persona merece de alguna forma el trato. Yo, como cuerpo de Cristo, trabajo para restaurarla, para que de alguna forma salga de donde está. Porque va a tener consecuencias para ella y para alrededor de las personas. No estamos aquí como guardas de la porra. No somos. ¿Quién? Yo veo a la gente, ¿verdad? Y aún no son salvos ahí, machacando y con una actitud. Y a veces a nosotros se nos va, pero mira, yo la utilizo porque a mí me fue bien. La persona, a mí me fue bien. La persona que me exhortó a mí en mi fe, en el sitio donde yo estaba, donde me mostró que yo no estaba correcto, que yo estaba siguiendo un evangelio totalmente falso. No es que me tratara violentamente, pero me trató seriamente, con mucha verdad y sin pelos en la lengua. Yo me marché, ya lo he dicho muchas veces, muy enfadado, yo por respeto, ya no porque él fuese mayor que yo, al contrario, porque él era más joven, pero le consideraba pastor y era extranjero, tenía su familia, estaba pasándolo fatal por montar una iglesia, por dar testimonio en España, me daba penita. Pero y por respeto, porque, bueno, dentro de lo que cabe me enseñaron, mis padres me enseñaron a ser respetuoso, ¿verdad? Eso por algo que, por lo menos, que sea algo que he sacado del mundo, por lo menos el respeto. Yo me fui de ahí y digo, mira, me voy. Todo lo que yo pienso no te lo voy a decir, me lo voy a quedar, pero me voy. Eso es lo que yo pretendo muchas veces a las personas cuando suben y las quiero mostrar que están en un evangelio diferente. Están en un evangelio que es un camino ancho que no lleva a la salvación. Yo para qué voy a quedar bien con ellos, para qué voy a ser su amigo, para qué ay, eso sería hipocresía, ¿verdad? Si yo me di cuenta de que esa persona camina por donde yo caminaba, yo necesito de alguna forma, y me gustaría, de una forma sencilla, clara, con amor, decirle, pero es que eso no funciona. Eso no funciona. Y sin embargo,
El otro funciona porque le pones en un nivel donde le pegas la carne, salta la carne y digo, a ver si cuando se marcha se da cuenta de su actitud y de alguna forma se da cuenta de dónde está, ¿ok? Pero por nada en el mundo yo quiero o estoy demostrando de que yo soy, porque yo donde yo estoy es por misericordia y eso ya lo he entendido. Yo no estoy porque me haya sido más listo, más bueno, más astuto, había orado más, haya ayunado más, haya hecho más horas. No, perdón. Yo era un hipócrita, fariseo de los fariseos. No llegué a sumo sacerdote porque no era levita. Pero si no hubiera llegado, ¿eh? Entonces, bueno, yo me he dado cuenta cómo lo ha hecho Dios conmigo y estoy muy agradecido ese pastor. Muy agradecido, muy agradecido cómo lo hizo y sé que sufrió un montón porque él fue utilizado y pensó que había sido él mismo, porque a mí me pasa, que yo les digo a las personas y después de la discusión, y más cuando me vienen los del grupo, me dicen, ay, ¿para qué discutes? Que no sé qué, no sé cuánto, y digo, le he hecho mal, tenía que haber sido cariñoso, tenía que haber, bueno, dejémonos dirigir por él y a veces, pues, nuestro corazón va a saltar, pero aún así Dios va a utilizar eso bien, para bien. Porque Dios no es un Dios vengador que quiera vengarse, ya va a venir el día de la ira. Él dice que es paciente, es paciente. Mira, si no fuera paciente, no estaríamos ninguno aquí ya. Hubiéramos sido fulminados ya. La paciencia de Dios es extrema y es paciente y está esperando de alguna forma a que todos lleguen al arrepentimiento. Pero no porque te digo te arrepientas vas a entrar. No, el arrepentimiento, el darte cuenta de lo que tú eres es lo que te va a llevar a la plaza. A los que no sepan lo de la plaza tienen que venir a los estudios de Zoom, ¿verdad? Ah, mira, por cierto, voy a colocar lo de suscríbete. Vamos, hoy se tienen que suscribir unos cuantos. Hay una carpetita azul en la parte de abajo derecha. Si quieres participar, si quieres que te regale el libro, 365 días en la gracia en PDF, suscríbete. Ahí tienes la carpetita, te suscribes y te mando el libro y te meto en los... Si quieres participar, participa. Si no, pues escuchas los vídeos y los comentarios que están en el... O si no, estás ahí porque oramos por el grupo y por las personas que están ahí, también vas a ser bendecido. Suscríbete en la carpetita. Amén. Bueno, se está grabando esto, tenía que parar, pero no importa. Entonces, ancianos con respeto, jóvenes como hermanos. A veces tratamos mejor a los hermanos del mundo que a los hermanos de la iglesia. Y tenemos que tratarlos como hermanos. Y cuando hablamos de hermanos, estamos hablando con esa igualdad, ¿verdad? No soy tu padre, no soy tu jefe, soy tu hermano. De alguna forma, no soy más porque tú estés pecando y yo venga a ayudarte. No soy más. ¿Ok? Somos iguales, hermanos. A las jovencitas, si es chico con chica, ten cuidado, ¿verdad? Porque Satanás siempre va a utilizar ahí, hay hormonas y hay cosas y te va a llevar a un lugar incómodo y vas a pecar y bueno, luego te va a tocar, ¿verdad? Arrepentirte y corregir y ojalá no sea más cosas, porque a veces hasta se producen efectos que vienen con mucha consecuencia. Hijos no deseados, matrimonios que no tenían por qué ser matrimonios. Entonces, no, viene una señorita, una chica, ay, no, no, ni en oración como algunos. Yo conozco a algunos y dicen, no, no, yo es que yo las voy y las ministro, pero antes me he puesto en oración ya. Tu carne no quiere saber nada de la oración que has hecho. Tu carne te está engañando para que vayas directamente. Cuidado, cuidado con cuando eres hombre, pastor y exhortas a una mujer. Lo suyo sería, por eso está bien que estés casado, lo suyo sería, aunque tu mujer no participe en el ministerio, aunque que tu mujer te acompañe. De alguna forma, no es para es para que te controle a ti y para que de alguna forma tú no tengas la libertad de poder echarle alguna mirada o la carne pueda hacerte algo porque la carne es muy débil.
No te creas que tú eres fuerte. No, no. La carne es muy débil y muy traicionera. Entonces, bueno, yo lo siento por las mujeres que tienen que, de los pastores, que tienen que aguantar montones de horas, ¿verdad? En ministración, porque sí, el pastor tiene que ministrar a las mujeres, pero no, por favor, ten cuidadito con esto, ¿ok? Y aquí a Timoteo, pues le está advirtiendo sobre todo con las muchachitas, las jovencitas, ¿no? El Timoteo todavía era soltero y estarían ahí como locas, ¿verdad? Uy, llevándonos a Timoteo y a veces vienen problemas que no son problemas, que son para que ministrar y para acercarse al cuidado. No se trata ahora de que ya entendemos los que llevamos tiempo, ¿verdad? Y se trata de que entendamos de que vamos a perder la salvación. No, no se trata de eso. Ahora ya no estamos en ese aspecto de guardar la salvación. No, ahora se trata de otro aspecto distinto. El aspecto de conócete. Conoce cómo es tu carne, que tu carne no cambia. Que tu carne no se ha transformado a Cristo. Tu carne seguirá siendo tu carne hasta que vaya a al agujero. O, si viene Cristo antes, sea glorificado. Amén. Entonces, no te confíes. Importante. Y de verdad que es un consejo que te doy para que evitarte muchos disgustos y evitar mucho trabajo a tus pastores que no tengan que venir a exhortarte cuando peques. ¿Ok? Pecar, no digo que estamos constantemente pecando, porque claramente, según vamos avanzando, el pecado cada vez tiene menos dominio en nosotros. Cada vez el corazón, la carne está más aislada, cada vez, ¿verdad? Cada vez es menos la cantidad. Pero todavía gobierna. ¿Por qué? Porque sigue siendo un ser carnal, sigues teniendo una mente que puede pensar a lo loco, unos ojos que miran, un montón de influencias en el mundo que te hace, ¿verdad?, querer lo que no tienes que querer y entonces, vamos a pecar, sí. Entonces, bueno, para esto está la iglesia, ¿verdad? Y no esa iglesia que vas a cantar, a escuchar una prédica, a soltar tus diezmos y luego marcharte y que de vez en cuando participas haciendo una comida y tal. No, eso no. Yo me estoy refiriendo a el cuerpo de Cristo, que es 24 horas al día, 7 días a la semana durante todo el año juntos. Tú estás con tu familia, muy bien, parte de tu familia seguro que es de la iglesia y el resto pasará a ser tarde o temprano, no sabemos en qué, si en la tercera, si en la sexta o en la última visita a la plaza. ¿Ok? Pero va a ser, tú estás orando para eso y va a ser, de alguna forma, están desocupados, no están en el reino, pero no se han dado cuenta, todavía no están en la plaza. Vale. Ahora, hay otros que están dentro del cuerpo y tú tienes que orar por ellos, tienes que estar cerca de ellos, tienes que de alguna forma, bueno, nosotros ahora nos estamos conociendo online, el grupo está online, pues es distinto, ¿verdad? No lo mismo que estar viéndolo, pero no es muy diferente, ¿verdad? A esas iglesias que van y se ven los domingos o 2 días a la semana y quedan a comer un día. En online es lo mismo. Tú tienes que de alguna forma mandar el mensajito y, ay, esta persona no está viniendo a los grupos, no le dejes todo al pastor, por favor. No, es parte de ti, es tu familia, es el cuerpo de Cristo. Ahora, bueno, a lo mejor no es que yo no sé soltar muy bien, pero puedes orar, puedes acompañar, puedes preguntar, puedes llorar con ellos, ¿verdad? Es una familia que Dios te está dando. Amén. Es una familia. A distancia, ¿verdad? No es algo que, ay, le he conocido y ahora se han ido. No, las has conocido a distancia, pero es una familia. Y necesitas, de alguna forma, estar juntos. ¿Para qué? Para esto. Mira, en hebreo, la palabra que utilizan para decir que hay que ir a la iglesia si no es pecado, la parte más importante es esto. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, esa es la parte negativa, no dejarse de congregarse, sino, ¿y por qué está ese sino? ¿Por qué no lo dicen? No, solo mencionan, no, dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya está. No, perdona, hay un sino. Sino
exhortándose unos a otros. Esto es, si la mano ve que la otra mano está sucia, la ayuda a lavarla. Si el ojo no ve, la mano, de alguna forma, ¿verdad? Si el cuerpo está mal, las manos, somos manos de acciones de Cristo, ¿verdad? Ayuda a comer la medicina, ¿verdad? Somos un cuerpo. Exhortarnos. No es solo, ay, qué bien, qué guapa estás, qué guapo, qué no sé qué. No. Exhortarnos es la parte más importante y es la que quizás es la que más necesitamos desarrollar el amor, ¿verdad? ¿Cuándo la gente necesita del cuerpo? Cuando estamos gozosos, cuando estamos bien, cuando estamos fuertes, cuando... No, cuando nos debilitamos. ¿Cómo se exhorta? ¿Cómo se exhorta, Karen? Muy buena pregunta. Tú tienes que ir a esa persona con, con toda la esa de que no eres tú, que es el Espíritu Santo, y con todo el amor y con todo, fíjate, aunque vayas así, te vas a recibir algún bofetón, porque la otra persona se va a ofender, la has pillado, ¿verdad? O sea, la has mostrado la circunstancia del pecado y se va, pero es igual, no pasa lo que, no importa lo que le pase y cómo actúe, lo importante es que tu actitud vas en amor y la ayudas. Mira, vamos a orar, vamos, te acompaño. ¿Por qué estás así? ¿Por qué esa actitud? Sabes que eso no es bueno, sabes que eso no te da consecuencia. Tú eres de Cristo y ¿qué estás pensando? ¿En qué estás haciendo para estar ahí? Vamos, oramos juntos. ¿Quieres que te acompaño? Vamos a hablar con el pastor, vamos. ¡Ah, déjame en paz! Y tal, bueno, voy a seguir orando por ti, ¿vale? No más. Ahora no vayas, eres una pecadora, vas a condenarte, porque así no haces nada. Así lo que haces es que, mira, cuando los padres se ponen duros con los hijos para que los hijos no hagan cosas malas, los padres no evitan que los hijos hagan cosas malas. Lo que hacen es que les hace ser más expertos en que no te enteres que están haciendo cosas malas. Ellos no pueden dejar de hacer cosas malas porque pertenecen al sistema del mundo y son esclavos del mal. Igual que tú y yo, ¿verdad? Hemos hecho cosas malas que hemos dicho, madre mía, de la que no me he liberado. Oye, ojalá mis hijos no hagan lo que yo he hecho, porque a lo mejor ellos ni se libran, porque tú y yo hemos hecho cosas malas, ¿verdad? Y cuando no nos pillaban, estábamos muy contentos, no nos daban, no veíamos de lo que nos habíamos librado. Era cuando nos pillábamos, cuando nos pillaban, cuando nos arrepentíamos. Ay, ¿por qué lo he hecho? Pero no porque nos diéramos cuenta de que habíamos hecho cosas malas, sino porque nos habían pillado y ahora venía el castigo y las consecuencias, ¿ok? Tú cuando a tus hijos, no porque le digas, no hagas esto que es malo y tal, no lo van a dejar de hacer porque no pueden dejar de hacerlo. Y es más, ellos cada vez se hacen más expertos y al hacerse más expertos van a hacer cosas peores porque se confían. De alguna forma, ¿verdad? Esto yo lo aprendí con mis hijos a última hora, ya bueno, eran mayores, pero no, que ellos tengan confianza de venir y decirte. Y cuando te lo digan, no vayas. Te toca morderte la lengua y orar. Y decirle, claro, hijo, es que hasta que Cristo no gobierne tu vida, esto te va a pasar. Porque ahora quien gobierna tu vida lo quiere muy mal, pero yo estoy orando y Cristo está sujetando todavía tu vida hasta que un día venga y te alcance y tú seas de Cristo. Hasta que tu hijo, y no porque tu hijo haga una oración, eso es una falacia. No porque tu hijo haga una oración o diga que cree en Jesucristo, es de Cristo. No, esto es como tú lo ves. Tú ves a tu hijo que se interesa por las cosas de Dios, que se interesa por la palabra, que quiere llevar la palabra a la gente, que no, porque crea en Dios, porque ha hecho una oración, porque venga a la iglesia. Eso no quiere decir que tu hijo esté en Cristo. Tu hijo sigue en un sistema todavía, en un sistema en donde
piensa, siente y es lo que le dirige. Y tú eres su padre y te ama, entre comillas, sí, te quiere, pero quiere mucho más los deseos de su carne porque es esclavo del sistema del mundo. Entonces digo, a veces cuando uno va a meter la pata, porque en vez de, en verdad, saber por dónde anda, qué es lo que está haciendo, ah, para poder recoger los cachitos antes de que se destroce del todo, lo que hacemos es que los hacemos expertos. Yo cuando me enteré que uno de mis hijos andaba como camello vendiendo droga, yo no sabía dónde meterme. Pero digo, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo el Espíritu Santo no me avisó? Porque no tenía Espíritu Santo ni tenía nada. Andaba en un mundo totalmente perdido. Y me di cuenta. Y mi hijo era de los que parecían los más santos del mundo. Y, ay, qué bien, mis hijos, qué testimonio. Ahí le tenía, de camello, vendiendo droga, con un montón de dinero que, ¿de dónde sacará esto? De verdad, no pienses que por decirle a tus hijos, tienes que ser, no, no, tienes que esperar a que él haga la obra. Y mientras tanto, pues te toca confiar. Bueno, acompáñale orando. Tú quieres ser parte, ¿verdad? Y quieres que él te dé la confianza de que en el proceso, que es bastante delicado y doloroso, pues que tú no te, tú no te, te destruyas, porque es muy difícil, ¿no? Cuando amas, ¿verdad? Por eso dice en Corintios, el amor es sufrido, y tanto que es sufrido. Pero sufrido no significa que el amor lo pueda todo y yo con mi amor voy a poder que mi hijo sea el más santo del mundo, ¿no? Amén. Bueno, voy a cortar aquí porque son y 24 y es muy largo y estoy alargando demasiado. Mañana más.